Bonito día para todos, mis amados hermanos. Bueno, queremos seguir con estos pensamientos, estas reflexiones sobre los últimos días que Jesús pasó aquí en la tierra, en su humanidad. Y hoy vamos a estudiar un poquito acerca del día martes, que se le conoce como el martes de controversia, ya que en este día fue uno de los días más intensos porque fue al templo y en el templo estuvo hablando con personajes de la iglesia, fariseos, líderes, pero también habló con sus discípulos. Yo quiero que meditemos hoy en este día acerca pues, de lo que podemos aprender de este acto que Jesús hizo durante el día martes. Quiero leer algunas porciones bíblicas, primeramente Mateo 21-23, que dice: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Quiero comentarles que la palabra controversia quiere decir debate, discusión, polémica sobre un asunto. Y bueno, de su raíz etimológica quiere decir un movimiento opuesto. Entonces, obviamente que los sacerdotes y los ancianos, que eran los que estaban gobernando en el templo, no estaban de acuerdo o tenían sus dudas respecto a Jesús, pero que Jesús les contestó con mucha certeza y él demostró que tiene autoridad. Entonces, los primeros con los que se confrontó fue con los sacerdotes y los ancianos, pero también otro grupo con los que se confrontó fue con los fariseos. Dice Mateo 22:15 al 17: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César? Lo que los fariseos querían hacer a través de las preguntas que iban a hacerle a Jesús era pues caerle de alguna manera en alguna contradicción. Sin embargo, Jesús contestó muy sabiamente respecto a dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Dejó en claro la sabiduría que tenía de parte de Dios. Pero también vemos otra porción que dice que en aquel día, en Mateo 22-23, vinieron a él también los saduceos, otro grupo. Los saduceos era aquel grupo que decían que no hay resurrección y le hicieron preguntas respecto a la resurrección. Y Jesús les contestó muy certeramente. Y pues vemos que esto sigue sucediendo en la actualidad, que hay grupos que van a estar en contra de las cosas que nosotros creemos, de las cosas que nosotros profesamos, pero tenemos que tener la seguridad de contestar con sabiduría. Dice la palabra de Dios que la gente que estaba escuchándole, la gente común, la gente que estaba alrededor, se admiraban de su doctrina. Es decir, la gente tenía más fe que los mismos líderes religiosos, que los mismos fariseos, que los saduceos, aun que los herodianos. Eh, entonces vemos cómo la confrontación siempre va a ser con gente que tiene sus dudas, que tiene su opinión diferente, pero gracias a Dios que siempre encontramos una respuesta certera en Jesús, en su palabra. Pero también dice la palabra de Dios en San Mateo 26, verso 1 y 2, que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, es decir, después de que estuvo confrontándose con los líderes de la iglesia, con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y empezó a hablar con los discípulos y empezó a hablarles acerca de las señales del fin. Les empezó a hablar de cosas que pues les concernían a ellos. Eh, pero dentro de esas palabras que tuvo Jesús con sus discípulos, también les reveló que alguien lo iba a entregar. En el versículo 25 de Mateo 26 dice: entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Pero dentro de esto también encontramos otro personaje que es Pedro,
que Pedro le dijo, yo te voy a seguir, si es posible, hasta la muerte, pero entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y bueno, fue un día muy intenso para Jesús, pero quiero dejarle 3 enseñanzas de estas confrontaciones, de estas controversias que Jesús tuvo en este día. Y el primero es que el tema de nuestra fe siempre presentará controversias. Siempre habrá gente que trate de refutar lo que creemos, pero debemos estar bien firmes. La segunda enseñanza que yo tomo de este día es que debemos estar preparados para presentar defensa, como dice la Biblia, con mansedumbre, con sabiduría, a los que nos demanden razón de nuestra fe, así como Jesús lo hizo con ese aplomo, con esa seguridad que tenía. Y pues la tercera cosa que podemos aprender es que no todos los que están con nosotros van a ser fieles hasta el final. Judas vendió a Jesús, Pedro lo negó, sin embargo vemos que hay una diferencia entre Judas y Pedro. Pedro se arrepintió, Pedro lloró amargamente por haber negado a Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos también dos opciones, ¿verdad? O seguir con nuestro error o arrepentirnos de todo corazón y pedirle perdón a Dios. Pues que Dios les bendiga y que tengan un bonito día y recuerden, ¿verdad?, que Jesucristo vino con propósitos definidos a esta tierra y durante esta última semana que estuvo aquí en la tierra nos dejó grandes enseñanzas. Dios les bendiga.